estudio bíblico, el expositor a usted le va a dar un pie forzado, pero si usted tiene las herramientas, las usa adicional para reforzar lo que el expositor le va a dar. Y así la escuela bíblica pues se hace más rica en conocimiento. Porque puede ser que el que está desarrollando el libro, pues lo va a hacer con una línea que usted puede estar de acuerdo o no, o puede reforzar la línea que la persona está llevando. ¿Amén? O sea, yo siempre los uso cuando voy a dar la clase del expositor y me avisan con tiempo. Lo uso. Si vengo aquí, pues lógico, pues, de lo que tengo y de lo que el Señor me ha dado, pues así lo hago, que estoy aquí. Ok. La carta de Gálatas se escribe a la iglesia de Galicia. Siempre he dicho que las cartas se escriben con un propósito en particular. Puede haber una situación en la iglesia, unas inquietudes en la iglesia, dudas, preguntas en la iglesia, situaciones o crisis en la iglesia. Y todas estas crisis están fundamentadas en algo muy esencial, en la figura de Jesús y cómo ésta se está enseñando. Se añade que vamos a ver situaciones como la que vemos en Gálatas, donde cómo se va a tratar de dirigir la vida de los hermanos. Cómo los hermanos deben de dirigirse para dar testimonio de una vida cristiana. Número 2, ¿quiénes están autorizados por parte del Señor para enseñar el mensaje de Jesús? Como usted ha de saber, Pablo siempre fue cuestionado en su ministerio. Porque Pablo, su apostolado, a diferencia de los demás apóstoles, Pablo no caminó con Jesús. Pablo no caminó con Jesús. Pero para hacerlo más interesante, Pablo no fue discípulo de los apóstoles. Estamos, ¿verdad? A Pablo lo doctrinó Bernabé. Bernabé era hijo de los apóstoles, pero fue adoctrinado directamente por Bernabé. Pero quiere decir que ya cuando Pablo empezó, ya muchos de los apóstoles habían desaparecido. No, todavía. Sí. Sí, porque cuando Pablo se convierte, nadie quiere estar cerca de Pablo. Ninguno de los discípulos quisieron estar cerca de Pablo porque pensaron que era una trampa. Que Pablo lo que estaba haciendo era fingiendo para luego atacarlos y destruirlos. Tres meses y te veo en la calle otra vez. Literalmente, usted lo está viendo en la vida de Pablo. Ahora, Pablo, yo le he dicho a ustedes muchas veces que el problema de Pablo era el orgullo. Pablo era una persona orgullosa y todavía en la fe le quedaba algo. De hecho, vamos a ver en algunos escritos que Pablo, cuando le habla a Pedro, muchas veces tilda a Pedro de que carece del conocimiento de la ley y de la palabra, y lo cual es cierto, porque el conocimiento de Pablo era superior. De hecho, técnicamente hablando, y lo hemos dicho, lo vimos en la carta de Corintios, aunque Pablo no caminó con Cristo, Pablo conoció más de Cristo que los propios apóstoles. Porque cuando Pablo empieza a estudiar la figura de Cristo, no lo hace con el prejuicio que tenían los apóstoles. Los apóstoles caminaron con Jesús, tenían una expectativa de Jesús y estaban buscando algo de Jesús. Pablo no, Pablo va a buscar a Jesús porque es la fuente de su vida. Tuvo un encuentro sobrenatural con él. Entonces, a través de todo el conocimiento que Pablo tenía del Antiguo Testamento, cuando viene a Jesús, ve a Jesús desde Génesis hasta la encarnación. Yo creo que ustedes comprendan eso. O sea, la manera que Dios abrió la mente de Pablo fue de una manera sobrenatural. Por eso los apóstoles, en términos de conocimiento de Jesús, no se comparan a Pablo. En el aspecto de explicar el nacimiento de Jesús
Y Pablo no se va a enfocar en el nacimiento de Jesús. Pablo se va a enfocar en por qué Cristo murió como murió. Pablo es el primero que habla de que Cristo vuelve. Y en la manera que Cristo viene. Pedro lo hace después de que Pablo recibe la revelación. El primero que empieza a escribir las cartas a las iglesias es Pablo. ¿Qué pasa? Que como Pablo estaba tan claro del conocimiento que tenía, eso iba a tener conflicto. La carta a la Galacia se va a fundamentar en dos cosas muy importantes. Que en Jerusalén se formó la iglesia, se forma en la iglesia, y es en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, que oficialmente se forma el primer concilio. El primer concilio que va a atender una crisis de la iglesia. Usted está viendo ahora mismo lo que está pasando en la iglesia católica. Que los cardenales se están reuniendo para nombrar el próximo líder. Pues eso siempre se ha hecho basado en la situación de Hechos capítulo 15. Los concilios se reúnen para atender una crisis en particular por la cual está pasando la iglesia. Eso que usted está viendo ahí es lo que la iglesia siempre hizo desde Génesis capítulo 15. Ahora, recientemente leí un reportaje del Vocero y la persona se tiró a la maroma de decir los 2000 años de la iglesia católica. Eso es un disparate. Eso es falso. La iglesia católica toma el nombre católico en el siglo IV. Haciendo referencia a la iglesia universal. La iglesia católica, apostólica y romana se funda literalmente en el siglo VIII, siglo IX, donde la iglesia católica dice que en Roma, desde Roma, es que nace la salvación para el mundo. Aquí estamos viendo que en el libro de Gálatas resulta que para Jerusalén, los judíos cristianos que están en Jerusalén, y yo sé que pareciera que estoy diciendo algo erróneo, pero ya me lo voy a explicar. Creen que no, que los que están llamados a supervisar lo que pasa en la iglesia es la gente de Jerusalén, nadie más. Por eso Pablo tiene que ir a Jerusalén, explicar lo que él está enseñando, porque todo el mundo ve a Pablo predicando, ¿verdad? Y ya aceptaron su conversión, han pasado 10 años, pero están cuestionando lo que Pablo está enseñando. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando Pablo? Le pregunto yo a ustedes. La salvación, perfecto. Eso lo vamos a ver ahora en Gálatas. ¿Cuáles son las marcas de la salvación? Llevar la palabra, llevar la palabra, saber que nos van a perseguir por la palabra. Vamos a hacer unos mártires, en otras palabras. Para la gente de Jerusalén era la circuncisión. Y Pablo dice, ¿de qué circuncisión tú hablas? ¿Qué circuncisión tenía Noé? Si primeramente Dios llamó a Abraham y luego fue que lo circuncidó. ¿Por qué para ti es tan importante la circuncisión? Porque la circuncisión es una marca cultural. De hecho, el único pueblo en toda la historia que siempre se ha circuncidado son los israelitas. Las demás naciones ni los egipcios practican eso. En la historia, cuando usted va a los anales de la historia, en Egipto nunca se practicó la circuncisión. En el Mediterráneo nunca se practicó la circuncisión. Los judíos son los únicos y esa era la marca cultural de los judíos. Pues ellos querían transferir esa marca cultural a los gentiles, a los nuevos creyentes, porque Abraham llegó a un acuerdo, creo que fue por Tamar, la joven que violaron.
que él se lo ofreció y le dijo, yo no puedo ofrecerte a mi hija porque tu pueblo no está circuncidado. Tú te tienes que circuncidar para que seamos un solo pueblo, porque esa es la marca de nuestro pueblo, y entonces yo permito que mi hija se case con tu hijo y unificamos el reino. Lógico, los hijos de ella, usted sabe de quién, ¿verdad? De Lucero, aprovecharon la oportunidad para que el odio y la envidia y la codicia y la avaricia los cegara y la ira, y terminaron destruyendo aquella ciudad. Y luego eso a Abraham le dolió, porque violaron la palabra de él. Estoy hablando de Abraham, es de Jacob. Jacob violaron la palabra de él, y eso a Jacob le dolió, porque eso nunca debió de ocurrir. Entonces, se tomó en el pueblo de Israel que cuando una persona hacía proselitismo tenía que circuncidarse y pasar el sufrimiento de la circuncisión. Entonces, cuando los cristianos se están convirtiendo, se les está demandando que se tengan que circuncidar. Y eso es uno de los asuntos que Pablo va a atender en esta carta de Galacia. Esa marca, pastor, y contamos en Corintios, cuando hubo la persecución de los judíos, que esa marca de la circuncisión, por eso los mataban. No, eso fue en el siglo II antes de Cristo, para el tiempo de los macabeos. Vespasiano. Para el tiempo de Vespasiano. Que una de las marcas, de hecho, y muchos judíos se dibujaban para cubrirse el glande con fango y no que no se viera que eran judíos. Eso es correcto. Que eso se fue en contra. Pero ya estamos hablando aquí ya en el siglo I de cuando la iglesia está creciendo, porque vamos, lo explica en el libro en la carta a Corintios. La iglesia va creciendo. ¿Qué identidad va a tomar la iglesia? Los primeros creyentes, ¿qué eran? ¿Qué eran los primeros creyentes? Eran judíos. No existía el cristianismo. De hecho, el cristianismo es un nombre pagano, yo lo he explicado aquí. Cristi, ungido, ano, partidario. En Antioquía, por primera vez, los paganos le dijeron, ustedes son seguidores del camino. Ustedes siguen las enseñanzas de Jesús. Ustedes son parte del partido del ungido. ¿Sabían eso, verdad? Lo he explicado antes. ¿Qué significa ser parte del partido del ungido? Que ustedes caminan como caminó su maestro, que ustedes viven como vivió su maestro, que ustedes piensan como piensa su maestro, que ustedes están dispuestos a morir como murió su maestro. Ustedes son un reflejo de su maestro. Eso es lo que significa cristiano. Lo estableció Dios como un pacto con Abraham. En Noé no había ese pacto todavía. No. Se constituyó con Abraham. Con Cristo muere. Con Cristo hay un nuevo pacto. Ya la circuncisión no es necesaria. En la iglesia hay un montón de gente que sigue enviando chavos para Israel, don José. Imagínense. Y se visten como israelitas y hacen danza de israelitas, tienen un arca del pacto en el púlpito. Sabrá Dios algún loco cristiano le sale con que si usted no se circuncida no va para el cielo. ¿No le extraña usted? Violentando totalmente el sacrificio. Les estoy diciendo que para la gente en Jerusalén, las personas que no estaban circuncidadas no eran salvas. La marca de la salvación era la circuncisión. La marca de la salvación no es la circuncisión, es que tú rindas tu vida a la cruz, a los pies de Cristo, en la cruz. Regularmente era el pelo largo, porque ese era el pacto. El pelo largo. Se supone que la mujer no podía cortarse el pelo. Ese era su velo, el pelo. Diga, don José. Y gracias, esa pregunta está espectacular.
Porque los judíos lo amarran a Génesis capítulo 2. Tú serás salva por tu sujeción a tu marido. De hecho, no hablen de Jesús. Al judío no le hable de Jesús. Tienen que hablarle de su Mesías. Porque Jesús no entra ahí. En esa fórmula Jesús no entra. ¿Ah? ¿Qué? ¿Se ahogó don Juan Luis? Ok, pero está bien. Se ahogó por el galillo viejo. No, y entonces tiene que estar segundo ahí. Ay, hombre, que. Te bendiga, segundo. Segundo parado mirando, te vean en la espalda. ¿Para qué? Me parece que lo vaya a matar. No dijo nada. Está orando por usted. Ay, Dios mío, ven pronto, Señor Jesús. Dudas que tengan. Felicidades, segundo, otra vez. Amén. ¿Quién tú esperas? Ah, pero pueden entrar por allá, pues. Ok. Por tal razón, la guerra de Pablo, en la carta a Galacia, va a ser enfocado primeramente en explicar que la autoridad de la iglesia no emana de ninguna institución. De hecho, que ni tan siquiera los apóstoles son dueños de la iglesia. La iglesia es Jesús. Él es el dueño de la iglesia. Los apóstoles creían que ellos eran los que tenían el control de lo que pasaba en la iglesia. Vamos, los apóstoles se convirtieron en un grupo rector, porque los apóstoles fueron los que recibieron de primera mano la enseñanza de Jesús. Pero su responsabilidad única era en compartir la palabra y verificar que esa palabra se predicara conforme a lo que Jesús le transfirió. Pero muchas cosas de las que ellos enseñaban no las entendían. Pablo sí las podía entender. Por eso Pablo los lleva a otro nivel. Y por eso esta iglesia, por ejemplo, fue fundada por Pablo. 2. La carta de Gálatas, todo el mundo tiene claro que se le atribuye a Pablo. No se le atribuye a otra persona. Se le atribuye a Pablo. Y, ¿verdad? Y la paternidad literaria de Pablo, pues no se cuestiona. Amén. Hay unos temas que se van a tomar en la carta, que es, nuevamente, el apostolado de Pablo. ¿Por qué Pablo se llama apóstol? Si el criterio en ese momento histórico era que las personas tenían que haber caminado con Jesús. Segundo, que la salvación es solamente por la fe. Y que dentro de la estructura del cristianismo no existe el judaísmo. No existen los gentiles. Existe un pueblo. El judaísmo cae, porque el judaísmo se fundamentaba en cuidar y mantener los fundamentos de la ley dada por Moisés. ¿Qué significa judaísmo? Yo lo he explicado anteriormente. Judaísmo nace de Judá, y Judá era adoración, alabanza. Pero el judaísmo se fortaleció, se fundamentó con los rudimientos de la ley. Para tú ser salvo tenías que salvaguardar la ley. Tú guardabas la ley al pie de la letra y entonces eso te purificaba. Y las fiestas, importante, las fiestas eran súper importantes.
Así que habían tres cosas: la circuncisión, guardar la ley y las fiestas. Las fiestas eran para conmemorar los eventos importantes de Israel. La Pascua, la cosecha, provisión de Dios, y las faltas que tú habías cometido. Para eso era el sacrificio expiatorio. Esa víctima iba a expiar, iba a cubrir tu pecado para que tu ofrenda fuera recibida delante de Dios. Para el resto del año, porque a veces la gente piensa y enseña mal. Pero pastor, entonces la gente tenía que esperar una vez al año para llevar el sacrificio. No, hermano. No. El sacrificio era para que Dios recibiera la ofrenda. Y luego, por el pecado de todo el pueblo, las ofensas de todo el pueblo, se hacía el sacrificio de la vaca sagrada. Pero durante el año, tú tenías que mantener tu salvación mediante la ley, salvaguardando la ley. Lo que pasa es que la ley, los hombres la convirtieron en rituales. No es conveniencia, es que la hicieron tan estricta que el mismo Jesús dice: oh fariseos, ustedes que guardan la seca y la meca y hacen reglas y normas que ni ustedes mismos pueden salvaguardar. ¿Por qué? Porque los hombres se apoderaron de la ley y ellos estipularon los procesos para que la gente pudiera acercarse a Dios. Y lo hicieron inalcanzable. Pues los apóstoles querían hacer lo mismo con Jesús. Querían hacer a Jesús inalcanzable. Difícil de poder llegar a él. Y Pablo dice: no. Lo que Dios está buscando es un corazón que esté contrito y humillado, dispuesto para adorar a Dios. Pero Pablo, ¿cuáles son las marcas? Las marcas son una vida transformada. Pablo era fariseo, maestro de la ley. No olvide eso. Pablo vio la hipocresía de los fariseos. Pablo lo vio, Pablo lo vivió. Y Pablo fue celoso de la ley. Él sabe lo que está hablando. O sea, Pablo dice: por más señales que tú tengas, si tu corazón no está circuncidado, de nada te sirve. Duda, pregunta que tengan de esa introducción. Déjame ver que no se me quede nada. En lo que yo busco. Ahora mismo las personas circuncidan a los niños pequeños, pero es por salud. Se demostró que cuando usted circuncida a sus niños, pues evita infecciones. Pero no es un asunto cultural ni de religión. Eso es correcto. Pastor, eso quiere decir que Pablo le dio un toque más abajo. Sí. Sí. Bueno, Pablo es quien desarrolla la cristología. Gracias a Pablo nosotros conocemos a Cristo como lo conocemos hoy. Por eso me incomoda cuando veo muchos predicadores que quieren judaizar a la iglesia. Están desenfocados. Pastor, entonces, si los 12 organismos aquellos caminaron con eso, al Pablo venir al cristianismo, ahí entonces lo que se pone salud. Sí. Porque, como usted estaba hablando, apóstoles todavía estaban allá en la secta antigua. ¿De acuerdo? Al Pablo venir con todo su armamento de lo que sabía y de esas cosas, pues los apóstoles se aguantaron. Dijeron, no, ¿cómo va a ser? Yo creo pertinente que antes de entrar a la Gálatas vayamos a Hechos capítulo 15. Vaya a Hechos capítulo 15, por favor. Ahí debe ser la Jerusalén. No, esa es versión internacional. Vaya al libro de los Hechos capítulo 15, porque eso es muy importante. Se estipula que Gálatas se escribió después del concilio. Hechos 15. Vamos a leer cuántos tiene.
Tiene mucho, ¿verdad? ¿Cuánto? Señor, reprenda. Yo lo voy a leer entonces para leerlo rápido. Porque si no leo eso, nos vamos a estar tropezando. Y no quiero que tampoco usted, yo le digo, léalo en su casa y yo sé que usted no lo va a leer. ¿Está bien? Eso yo lo leo rápido. Es importante, pero es importante porque Pablo en el capítulo 1 está citando el concilio. Mire que la mayoría de las Biblias, ¿cómo lo titulan? El concilio de Jerusalén. ¿Ah? La reunión en Jerusalén. Eso es correcto. La mía de leerlo, ¿verdad? La lenguaje actual. O la Dios habla hoy. Tú me digas que Reina Valera. Ay, Dios mío, ay Dios. Excelente. Algunos de los que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate entre Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Antioquía, Galacia. El bochinche lo llevaron de Gálata, que Pablo estaba enseñando en Galacia esas cosas. Nuestro hermano Jorge les envía saludo a la iglesia. Amén. Ay, Dios mío. Amén. Vamos a orar por Gustavo Moreno Ponce, alias Pupi. Me dice el hermano Jorge que sufrió una situación cardíaca y lo van a operar de corazón este viernes o el lunes. Así que vamos a estar orando por él desde hoy. Independientemente usted esté de viaje, vamos a estar orando por él para que Dios se glorifique. Y por el hermano Jorge también, que está... Don Jorge, Dios le bendiga. Qué bueno escucharle. Estamos ahora mismo en el estudio bíblico y he compartido con los hermanos la petición para nuestro hermano Gustavo Moreno, Pupi. En el nombre del Señor confiamos que el Señor tendrá control de su operación. Anyway, vamos a estar orando desde hoy para que Dios se glorifique en él y en usted también. Amén. Cualquier cosa nos puede ver en la página de Facebook. Me pone ahí en la sala y a todo volumen. Ok. Seguimos acá. A los ancianos. Ok, el 3, ¿verdad? Enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces, intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los ¿qué? Los fariseos. O sea que los fariseos se convirtieron al cristianismo, muchos de ellos. Alaba. Alaba. Pues entonces todos los fariseos no eran malos. Amén. Y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Un fariseo hablándole a Pablo lo que tiene que hacer. Un fariseo. Pablo, que era un rabino de la ley.
Ok. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde el principio Dios me escogió entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguno entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser, más bien, como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo. No le hicieron caso a Pedro. Que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger entre los gentiles un pueblo para honrar su nombre. Con esto concuerda la palabra de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la choza de la caída de David. Reedificaré sus ruinas y las restauraré para que busque al Señor. Óigame, igual que hoy citan, ¿verdad? Con un solo versículo que usted no sabe lo que están diciendo. Dese cuenta que ahí le está citando el pensamiento completo del texto. Cuando usted cite completo el texto, no cite un solo versículo, ¿verdad? Y ahí lo dice. Y voy al 19. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerle trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de la contaminación por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien le predique y lo lean en la sinagoga todos los sábados. Entonces los apóstoles y los ancianos, en común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger de algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barrabás, y a Silas. ¿Qué significa Judas? Hijo de adoración. Así que no hay nada malo en Judas. Y usted, sin embargo, no se atreve a llamar a su hijo Judas, porque usted lo relaciona con Judas Iscariote. No, va a recibir un buddy. Yo tuve un compañero que le llamaban Judas y parecía un loco. Sí, Dios. Con ellos mandaron, y no diga eso porque Judas, repito, que yo predicaba el domingo. Cuídate de qué? De las buenas intenciones. Y yo no lo dije el domingo porque lo he dicho antes. Judas tuvo una buena intención cuando entregó a Jesús. Él quería salvar al pueblo, pero su intención no estaba dirigida por el Señor. Muchos cristianos tienen que evaluar, porque piensan que Dios colocó supuestamente ellos. Y a mí me preocupa cuando un cristiano me dice: ay, yo siento paz cuando estoy haciendo tal cosa. Yo digo: pero eso está fuera de la palabra. ¿Cómo tú vas a sentir paz haciendo eso? Ah, porque la paz está emanando de él mismo. Hijo de adoración.
De hecho, y su nombre tiene la raíz en Judá, del judaísmo. Alaba, alaba. Ok, entonces tenían buena reputación entre los hombres. Con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Sicilia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándolos con lo que les han hecho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tal, le enviamos a Judas y a Silas para que los confirmen personalmente lo que le escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle a ustedes ninguna carga, aparte de los siguientes requisitos. Absténgase de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con nuestros mejores deseos. Ahí usted tiene una carta. ¿Usted sabía que dentro del libro de los Hechos había una carta? Ahí usted la tiene. La carta el libro de los Hechos no fue una carta. Fue una recopilación de los hechos, de los eventos, tal y como ocurrieron. Y yo he explicado que está amarrado a la carta de Lucas. Amén. Pero esto es una carta que se le envía a los gentiles, la primera carta que se le envía a los gentiles. Luego ocurre Tesalónica, que es Pablo. Pablo claramente dice que los días para adorar al Señor son todos y que la iglesia escogió el día primero, que fue cuando Cristo resucitó. Pero Pablo estaba en contra de que adorar al Señor un solo día. Pablo decía, no, a Dios se adora todos los días. Y aquí claramente recuerde que esta carta surge no porque los apóstoles, esta carta surge producto de la explicación de Pablo y de Bernabé sobre Jesús y sobre los requisitos para ser salvo. Pero aquí no dice guardar Shabbat. ¿Verdad que no lo dice? Sí, pero se reunían en la sinagoga, pero que no se refiere necesariamente a la parte del culto. Recuerde que las sinagogas eran para los judíos. En la sinagoga no aceptaban a los gentiles, recuerden. Recuerde que en el libro a los Corintios, los gentiles no se reunían en la sinagoga, se reunían en las casas, porque en las sinagogas no los recibían. Todavía Jerusalén, recuerde que no todo Jerusalén se rindió a Cristo. Usted tiene a los judíos que rechazaron el cristianismo y mantuvieron la salvación mediante la ley, pero aquí usted tiene un grupo de nuevos creyentes que son fariseos, que mantienen esa visión de la ley y que han entendido que Jesús es el Cristo, pero ya no se rigen totalmente por la estructura política de los fariseos, sino ahora están desarrollando su propia identidad. Por eso se cita la sinagoga, pero ellos no se reunían en sinagoga. Los gentiles no se reunían en sinagoga, se reunían en casa. Pablo, sin embargo, como judío, al primer lugar que Pablo iba a predicar cuando llegaba a una comunidad era verificar si había una sinagoga, y si había una sinagoga, él iba a predicar a esa sinagoga. Y regularmente lo votaban. Entonces se iba a predicarle a los gentiles. Pero él no llevaba a los gentiles a la sinagoga. Eso es lo que Pablo está criticando aquí. Yo no puedo traerlos al rudimiento judío. Yo tengo que llevarlo a la cruz de Cristo.
Los adventistas del séptimo día toman el Antiguo Testamento literal y lo guardan según dice la ley. Y para ellos, Cristo nunca cuestionó eso, lo cual es falso. ¿Cuál es la pelea de Cristo con los fariseos? ¿Qué hace él los sábados? Hace milagros, atiende las necesidades. Los judíos veían el sábado como algo, palabra de Dios que no se puede violar. Claro, porque los 10 mandamientos está, el sábado lo vas a guardar porque es el día para tu descansar. Pero, ¿qué pasa? Que lo hicieron a un punto de literal que es, no puedes hacer nada. Cristo, por otro lado, empieza a cuestionar eso. Entonces, en ese proceso, muchos cristianos siguen mirando el Antiguo Testamento y dicen, no, si Dios desde el principio dijo la ley, pues la ley hay que cumplirla al pie de la letra. Y ahí vienen los adventistas del séptimo día y muchos cristianos ven el sábado como un día sagrado, cuando debiera de ser todos los días son sagrados. Eso fue que alguien lo doctrinó sobre el Antiguo Testamento. Y se lo... pues ahí está. Y como no... ¿Y quién lo supervisa? Ok. Ese es el problema, mi hermano. Y están esperando revelación sobrenatural del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí estamos viendo que usted tiene a Pablo, que es un maestro, y se está reuniendo con los apóstoles, atendiendo asuntos relacionados a cómo se enseña la palabra. Y usted le está diciendo a la gente, vete solo a estudiar la palabra tú allá. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron las cartas. Los creyentes leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron exactamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos lo despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Ya ahí, ahí es que surge el bochinche con Juan Marcos, pero ya no tiene que ver relacionado con el concilio. ¿Dudas que tengan hasta ahora? Estamos. Vamos entonces, antes de entrar en Gálatas, ahí estamos bien. Estamos, ¿verdad? Vamos ahora a leer el primer capítulo de Gálatas. El segundo del celular. ¿Puedes leer, verdad? ¿Lo ves? ¿O está ciego, está cieguito? ¿Tienes calor, pa? No, yo también tengo calor acá. Chequeate la temperatura, a ver. Entonces, tengo toda la espalda sudada. No, pero yo también estoy sudando. Lo segundo puede ser la presión, pero yo estoy sudando también. Tengo la espalda sudada. Y los pies, tengo las medias, siento las medias húmedas. Hoy hubo un sol sabroso. Qué cruel eres. Siéntate a este lado, papá, porque aquí enfría bien. Lo leo yo solo entonces. Sí, yo lo leo solo para avanzar. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay, mire esto, lo que dice el número 6. Me asombra
¿qué tan pronto están dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio? ¿Entendieron eso? No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos que están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto al que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Vamos a explicar eso. En la antigüedad, regularmente, las personas que recibían ciertas visiones, redactaban ciertos escritos, lo hacían amparado en la visión de que de la misma manera que Isaías, Dios le dio una revelación. De la misma manera que Moisés, Dios le dio una revelación. Y esa revelación, en este momento histórico, regularmente iba dirigida a resaltar la figura de Jesús, pero de una manera diferente a lo que Pablo les había enseñado de Jesús. En otras palabras, estaban colocando reglas y normas realmente judaicas disfrazadas para tratar de desenfocar lo que se le predicó sobre la gracia y el cuidado y el amor de Jesús. Por ejemplo, si tú quieres ser salvo, tú tienes que darle todo tu dinero a la iglesia. Cuando tú consagras tu dinero a la iglesia, Dios te va a bendecir. Por ejemplo, ¿cómo es posible que tú prefieras pagar la luz, pagar la casa antes que diezmar? Usted tiene que diezmar a la iglesia, porque si no, tú no eres salvo. Tú tienes que estar dispuesto a entregar todo lo material para seguir a Jesús. Y ese carro lujoso, usted tiene que donárselo a la iglesia, a los siervos de Dios, que tienen sobre ellos la carga de llevar el evangelio. Y si usted no lo hace, usted no es salvo. Eso, aunque usted no lo crea, pastor, y te lo fundamentan en la Biblia, porque hay eventos en la Biblia donde los profetas le dijeron a las personas, dame primero de comer a mí, que Dios te va a bendecir. Lo traen, y cuando te citan que eso ocurrió con Elías, que ocurrió con ciertos profetas, cuando tú lo lees, tú no vas a cuestionar lo que te están diciendo, porque te están citando la Biblia. Hoy en día lo hacen, ¿quién lo va a cuestionar? ¿Ah? Malaquía, eso es correcto. Entonces, ¿qué tú estás enseñando? Algo distorsionado porque lo estás llevando a la luz de Jesús. ¿Cuándo Cristo predicó eso? Nunca. Y a Dios lo que es de Dios. Y repito, el niño prodigio de la Biblia, el joven rico. Tenía dinero, tenía todo. Y su dinero estaba consagrado al templo. Eso yo lo he explicado. Y ahora siempre le añado algo adicional a esa narrativa de usted. Usted puede escribir un libro de eso. Cuando Cristo le dice, da tu dinero a los pobres y sígueme. No era que él tenía el dinero con él. Usted sabe lo que él tenía que hacer, ¿verdad? ¿Ah? No. Él tenía que ir al Senedrín, hablar con el líder principal, Caifás, decirle, yo he decidido no consagrar mi dinero más a Dios, dámelo, porque yo se lo voy. ¿Por qué lo vas? ¿Por qué? Te van a preguntar. Eso es correcto, don José. Excelente. Los líderes religiosos guardaban ese dinero.
Y de ahí era que te daban el sustento a ti. Ese dinero se prestaba, se multiplicaba, se sustentaba el templo, y entonces lo que habían hecho Cobal, consagrado su dinero, pues entonces Cristo le está diciendo, ve, saca tu dinero de allí y dáselo a los pobres. En el momento que tú haces eso, Caifás te va a declarar maldito. Maldito, y te va a desterrar. Y deja de ser una persona de honor y de verdad. Eso es lo que está en la mente de él. Él no va a hacer eso. O sea que en esos tiempos está lo mismo. Gracias, don. Seguimos engañando a la iglesia y manipulándola, y los creyeron que no saben, que no estudian, son fáciles de controlar. Por eso la Biblia no se estudia en muchas comunidades de fe. No dice nada de eso en los evangelios. Al contrario, se pasaba caminando, y donde lo cogiera la noche, ahí comía, ahí dormía, ahí lo que le ofrecieran comía, y lo explicaban bien, y no les explicaba, pero de cosas materiales nunca les leí. No, nunca las tuvo. Por eso cuando hay otro que le dice, Señor Curius, quiero seguirte, y él le dice, pero ¿seguirme a dónde? Las zorras tienen donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde colocar su cabeza. Lógico, Cristo sí tenía lugares donde dormir. Regularmente las mujeres sustentaban su ministerio y le ofrecían sus casas para que él durmiera. Pero lo que Cristo está diciendo es, yo no he venido aquí a predicar opulencia o grandeza, porque en aquel momento histórico Roma controlaba Judea y el materialismo se había posesionado de todo Israel. Por eso Cristo se separa. Bueno, ahora, pero no pase por alto que los primeros cristianos eran personas adineradas y su dinero lo colocaban a los pies del ministerio con el fin de ayudar a sus hermanos. ¿Te recuerda a Ananías y Zafira? Ananías y Zafira tenían muchas propiedades, las vendieron. El dinero salió más de lo que ellos pensaban. Sus propiedades habían ganado interés, producto de la inversión romana. Y cuando vieron tanto dinero, se cegaron. Mira lo que Pablo le dice. Pablo no está criticando que a ellos les fue bien en el negocio. Pablo le dice, tú no tenías que hacer eso. Esa propiedad era tuya, ese dinero era tuyo. Pero ¿para qué dice que lo vas a ofrecer a Dios tal cual y quieres sacar parte de la ganancia ahora para ti cuando te diste cuenta que te fue todo bien? Que de hecho lo que ellos tenían que hacer era decirle, Pedro, se vendió de más la propiedad, ¿puedo quedarme con una parte? Toma la otra parte. Pedro le hubiese dicho, claro que sí, no hay problema. Pero mintieron. ¿Por qué mintieron? ¿Por qué mintieron? Por la codicia. Y es más fácil mentir que decir la verdad. Pero entonces mintieron, la codicia los secó, la codicia los cegó y el juicio bajó y los liquidó. No, que Cristo está también cuestionando el mensaje de que yo estoy harto de decirlo aquí. Ese mensaje de que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que ser próspero materialmente. Eso venía desde los fariseos. Los fariseos, cuando usted mira, yo pronto un día esto va a traer la foto de Jerusalén, de la maqueta que el esposo de Cari me lo regaló, José Pepe. Se ve el templo, se ven las casas de los ricos alrededor del templo y los pobres se ven a lo lejos. Porque la riqueza era significado de la bendición de Dios. Dios te ha bendecido, tú eres rico. Tú eres pobre, Dios no está contigo. La enfermedad era pecado.
era castigo de Dios. Amén. ¿Dudas que tengan? ¿Estamos? Esto hay que explicarlo, recuerde. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas recibían un mensaje especial que los llevaba a tener una interpretación de la ley superior que al mismo Moisés. Porque decían que el Espíritu Santo les estaba mostrando cosas que ni Moisés pudo ver. Es que quiero que ustedes vean que todo el mundo piensa que era enseñanzas para decir que Cristo no era el Salvador. No, Cristo es el Salvador. Eso no lo vamos a cuestionar. Pero ese Salvador nos dice lo que tenemos que hacer para mantenerlo en esa salvación. Yo creo que usted lo tenga claro. Por eso Pablo dice, pero ven acá, ¿por qué le predican un evangelio diferente? Amén. Sigue diciendo. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si un ángel del cielo les predica un evangelio distinto al que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. Ok, ¿qué Pablo está diciendo ahí? De la misma manera que en el tiempo de Jeremías, habían dos que estaban diciendo que hablaban de parte de Dios. ¿Usted se acuerda de eso? Aquí vamos. Tiene a Jeremías diciendo, ríndete a Babilonia, porque Dios te dice que te rinda a Babilonia, porque si no vas a morir. Venía el profeta y decía, ¿cómo tú te vas a atrever a decir eso cuando el pueblo de Israel es la niña de Dios? Cuando Dios le dio la presencia a Israel, cuando Dios le dio la ley a Israel, ¿cómo Dios se va a rendir a un Dios pagano? Si el pueblo favorito de Dios es Israel. Dios no te quiere para sufrir, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. Y yo te estoy diciendo, o entrega tu vida a Cristo, o vas a tener serios problemas. Eres esclavo del dinero, de la codicia y de la avaricia. Deja de estar confiando en ti, porque eso te va a llevar a la perdición. Tú eres tu peor enemigo. Y este predicador te dice, no, porque Dios te ha salvado para que tú triunfes. Dios no quiere que tú seas cola, sino cabeza. Y mira, aquí lo dice la Biblia. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. Yo te digo, estás equivocado. A Dios no se busca por el dinero, Dios se busca por la salvación. Tú necesitas ser transformado. El dinero no te va a salvar, el carro no te va a salvar, las propiedades no te van a salvar, la cuenta de banco no te va a salvar. Más bien, te puede llevar a perdición porque te va a robar la paz que Dios te da. No, Dios le da paz al que bendice económicamente. Dios no va a dejar que sus hijos queden solos ni en vergüenza. ¿A quién usted va a escuchar? Los dos quieren salvar a Israel. Los dos tienen buena intención. Jeremías tiene una intención. Los otros profetas tenían una intención. Ellos estaban correctos en lo que estaba diciendo. Un solo problema. Que el pueblo le había dado la espalda a Dios. ¿En qué el pueblo estaba fallando? Ezequiel. Defíneme obediencia. Defínemela. En base a Ezequiel. ¿Cuál era el problema del pueblo? No.
Eso fue lo menos. Esclavizaban a sus hermanos israelitas para sacarle dinero, para mentir, para manipular. Violentaron el jubileo para seguir explotando a sus hermanos, para seguirse enriqueciendo, para seguir proyectando bendición, para seguir proyectando prosperidad. Mientras sus hermanos estaban sufriendo y ellos le cogían el pan de la boca. Esclavizando a sus hermanos. Jeremías. Expropiando las propiedades, las herencias, se las quitaban. Y estaban los feudales creciendo en Israel y el pueblo pasando hambre. No estaban cuidando a sus semejantes. Cuando usted tiene una iglesia que te dice, no, tú estás por encima de tu jefe. Tu jefe no te puede mandar a ti. Tú mandas a tu jefe porque Dios está contigo. Y votan al jefe y te nombran a ti. ¿Quién tú dices que te nombró? Entonces tú eres superior a los demás. Tú estás para estar por encima de los demás. Eso es lo que dicen todos estos predicadores de la modernidad. Tú estás para estar por encima de los demás. Y Cristo dice, para. En Lucas claramente y en Juan dice, el Señor dice, no. Entre ustedes no hay superiores. Todos tienen que servirse mutuamente. Esto no es como las naciones paganas, que los reyes se engrandecen de su poder. Ah, pero eso no te lo predican. Te predican Antiguo Testamento. Pero no te leen Ezequiel, te leen ciertas cositas. Pero viene de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que es una media verdad. Y una media verdad muy bien manipulada. Y si tú no tienes la capacidad para separarla, te fuiste barranca abajo. Y eso es lo que Pablo está debatiendo aquí. Amén. Por eso Pablo está citando eso. De la misma manera que esos falsos profetas que se enfrentaron a Jeremías, Dios los mató. ¡Alaba! Al año, Jeremías le dijo, dentro de un año, tú vas a morir. Al falso profeta. ¿Qué pasó al año? Murió. Yo con esa, yo ¿qué busco con esto? Dice Pablo. ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Ok. ¿Piensan que procurar agradar a los demás, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo? ¿Qué yo le he dicho aquí a la iglesia? ¿Quién te valida a ti? Cristo. Y la iglesia te valida porque Cristo te validó. Tú no debes de estar buscando la aprobación de nadie relacionado a tu salvación. Ya Cristo te aprobó. Si el mundo no te aprueba, si el mundo no te rechaza, allá el mundo. ¿Qué hacen las personas para agradar al mundo? Se acomodan a buscar la validación del mundo. Quieren que el mundo los valide. Quieren que el mundo los reciba. Que son buenos cristianos, que son buena gente, que esto, que lo otro. Entonces el cristiano tiene que ser, que siempre decir, sí, no se puede enojar, no se puede molestar, no puede criticar lo que está mal, porque el cristiano todo tiene que verlo bien. Y tiene que aguantar todo y no se puede quejar. Alaba. Gracias, don José. Gracias, don José. Por cosas como esta, las iglesias se han enfocado en querer ser validadas por el mundo. Por eso usted lo ve en posiciones políticas y de consultores. Bueno, yo recuerdo que Pierluisi tenía de que un pastor
como consejero espiritual. Y mira el daño que ese señor le hizo al país. Vi ahora mismo en una foto ahí a la gobernadora con Wanda Rolón. Y mire todo el daño que le están haciendo al país. Porque no le hablan de frente a los gobernantes. Se convierten en yes man. Porque lo que quiere es que lo validen. Pero si la gobernadora es católica. ¡Aló! Le faltó nombrar. Wanda Rolón estuvo a punto de decir que Rosselló era un apóstol y un mesías. Eso es buscando validación de los hombres. ¿Por qué tú no te paras en el Capitolio y le dices 2 o 3 a esos charlatanes que tienen al pueblo explotado? ¿Por qué cuando la gobernadora dijo lo de las neveras, tú no te paraste de frente y hablaste? Yo en esa se la doy a la pastora Iris Nané. Iris Nané desde el púlpito se los canta a todos ellos. Pero Iris Nané no está en el Capitolio ni en el Senado. Eso le toca a los que están allá metidos, que quisieron estar allá metidos. ¿Están allá metidos por el chequecito o porque Dios los llamó? Ah, llegaron con que Dios los llamó. Pero cuando vieron el primer cheque, que le dieron 8,000 pesos de un cantazo, que en su vida lo habían visto, dijeron, espérate, que perder este chequecito está fuerte. Deja que yo ahorre unos chavitos y después veo si confronto. Vamos a enfocarnos en Gálatas. Dudas que tengan. Nosotros no estamos para buscar validación de los hombres. Yo no busco validación de nadie. Se lo he dicho a la iglesia. A mí me validó Cristo y usted me tiene que validar a mí por lo que Cristo ha hecho en mí. Yo te valido a ti por lo que Cristo ha hecho en ti. Yo no tengo expectativa de perfección de ti. Yo sé que tú me vas a fallar porque tú no eres perfecto. Yo te voy a fallar a ti porque no soy perfecto. Yo sé que va a haber un momento en particular que tú vas a necesitar de mí, yo no voy a estar. Ahí voy a tener momentos en particulares que yo voy a necesitar de ustedes y ustedes no van a estar. Y yo lo debo de entender, pero yo tengo que saber que el Señor está conmigo, como está contigo. Y va a haber momentos que juntos vamos a estar peleando la batalla. Pero hay momentos que yo voy a estar solo peleando la batalla. Y yo no me voy a molestar con mis hermanos, porque es parte del proceso. Pero hay personas en la iglesia que no les gusta eso. Les gusta los de afuera. Y se pasa dándole palabras bonitas a los de afuera, versículos, salmitos bonitos a los de afuera, y desde que llegan a sus trabajos, este es el siervo de Dios. Y nunca dice nada para incomodar a nadie. Eso es validación. Si usted está ahí, arrepiéntase que Cristo viene. Y no me llamen que no voy a orar por usted, es broma. Lo voy a leer ahora. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es de invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. A lo que Pablo se refiere en ese texto, Marilyn, es que el conocimiento que Pablo recibió de la mano de Bernabé, dirigido por el Espíritu Santo, le ayudó a aplicar todo el conocimiento que él tuvo sobre la ley. Sí, dispare. Yo sé por dónde usted va. Cuando el Señor se revela a Pablo, Sí, tiene ese encuentro con el Señor. sí. Yo entiendo que el Señor en ese mismo momento lo equipó porque él tuvo un encuentro con Jesús, no como él lo veía antes, Ajá. sino que entendió las cosas claras. ¿Segura? O sea, que Dios aunque fue discipulado por Gracias. muchos años, Gracias. pero primeramente Dios se le reveló a él. Dios se le reveló a él para salvación y confrontarlo. Si no hubiera sido, si todo lo que usted dice es cierto, y tomamos el texto literal sin profundizar en él, pues entonces ¿para qué le envió a Bernabé? Lo hubiese dicho, no, ya tú recibiste el conocimiento, vete. Sin embargo, Bernabé lo discipuló por 10 años.
Pablo lo que está diciendo aquí es lo siguiente. Yo le explicaba a ustedes ahorita que Pablo lo que está aclarando aquí es, lo que yo sé, no me lo enseñaron los apóstoles. Yo no lo recibí de parte de ellos. El Señor procuró discipularme de la mano de otra manera, de Bernabé. Yo no fui discípulo de los apóstoles. Eso es lo que Pablo está aquí diciendo. No. Para eso usted está aquí. Para eso usted está aquí. La felicito. Y esa pregunta es espectacular. Porque eso es lo que la gente lee. Ve que a ti nadie tiene que enseñarte. El Espíritu Santo te va a enseñar. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, al etíope, ¿para qué Dios le tiene que enviar a Felipe? Si ya el Espíritu Santo estaba, dale el Espíritu Santo que lo capacite y se acabó. Porque nos han enseñado que esa es la función del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué está la comunidad de fe? Por eso hay personas que no se congregan en ninguna iglesia. Yo no necesito una iglesia para congregarme. Que el Espíritu Santo me capacite. Sin embargo, Pablo tuvo que ir por eso le leí el libro de los Hechos. Pablo tuvo que ir a Judea a dar cuenta de lo que estaba enseñando. Oiga, tírenme por lo menos 5 pesos, mano, para que valga la pena. Vamos al contexto. Para que, de hecho, aquí lo dice también, pero... No me lo diga así, que voy a discrepar de usted. Sí, pero eso no es problema de la palabra, eso es problema de los predicadores y de las iglesias. Por eso, pues entonces dígame las iglesias. Hábleme con nombre y apellido. No me esté con ese cuento de pasar la mano, no. Las iglesias que tienen la responsabilidad, los pastores, gracias. No, hay que estrujarlo. Pablo aquí los está estrujando. Claro. Mire, ni lo aprendí, o Dioscalía, no lo recibí de ningún hombre, para Antropón, lo que excluye tanto a Apo como a Día del versículo. Fuera Pablo o cualquier otro apóstol, ni le fue enseñado en la escuela de Gamaliel en Jerusalén ni en la Universidad de Tarso. Él recibió su evangelio de una manera muy revelación de Jesucristo, Dios Capuscus Jesus Cristo. Emplea para Belón o en Primera de Corintios acerca de la recepción de su mensaje de Cristo. No es necesario decir que hubiera recibido solo una debido al tiempo auristo activo, porque puede tratarse de un auristo constantivo, revelación, desvelado, procedente de Cristo. De hecho, sabemos que tuvo numerosas visiones de Cristo y en Primera de Corintios dice expresamente acerca del origen de la cena del Señor. Yo recibí paralelo otra vez de parte del Señor. El Señor Jesús reveló su voluntad a Pablo. Amén. ¿Y cómo la fue perfeccionando? Mediante Bernabé. Pero no fue en ese momento. Bueno, vamos a explicar. Claro. Sí, porque recuerde que a diferencia de los apóstoles, recuerde que este versículo es para separarse de los apóstoles. ¿Quién llamó a Pablo? Jesús. Pero ¿qué le decía a la iglesia? Porque como tú vas a decir que Jesús te llamó si tú no caminaste con Jesús. ¿Qué tienes que...? ¿Ah? Sí, bueno, Pablo fue perseguidor de la iglesia. Pablo fue perseguidor de la iglesia. Pero entonces, cuando Pablo acepta a Cristo, bueno, cuando Pablo recibe la revelación y el encuentro con Jesús, fue de una manera sobrenatural. Y Pablo, asimismo, él se catalogó como apóstol de los gentiles. Entonces, Pablo está claramente estipulando dos cosas. Mi llamado
no fue porque los apóstoles me escogieron, a mí me escogió Jesús. La revelación que yo recibo fue de parte de Dios y explicada por Bernabé. A la luz de, cuando yo veo el Antiguo Testamento, totalmente veo a Jesús. Todo lo que yo aprendí a los pies de Gamaliel, ahora lo puedo comprender mejor. Pero, como bien dice Pablo, todo eso lo pongo como basura. El conocimiento a mí no me hace superior a nadie. Pero de que Pablo recibió ciertas revelaciones en particulares, totalmente de acuerdo. Porque cuando el único que explica la cena del Señor a la luz de recordar el sacrificio de Jesús, ¿quién es? Es Pablo. ¿Qué yo le he dicho a ustedes? Pablo predica a Cristo de una manera que ninguno de los apóstoles lo pudo hacer. Hubo un grado de revelación, yo no estoy diciendo que no, pero él también necesitó a Pablo, necesitó a Bernabé, para que Bernabé le hablara sobre Jesús y le explicara lo que Jesús hizo, los hechos de Jesús. Y Pablo fue aprendiendo, y no me cabe la más mínima duda que en esa enseñanza Dios le tuvo que haber revelado cosas que a otra persona no le reveló. Totalmente de acuerdo. No me lo maten. ¿Lo mató? Ah. Sáquelo, por favor. Ok, vamos. Ah, ya se acabó. Ah, no, todavía. Ok. Oiga, vamos a seguir leyendo el 13. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo. El 12 va amarrado del 13. De la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo, por el cual yo le predico entre los gentiles, no consulté con nadie. Ahora vamos a amarrarlo al 12. Eso es correcto. Que cuando Cristo se le reveló, Él entendió totalmente que estaba mal. Él entendió ahora la ley de una manera diferente. Por eso no se puede leer aislado. Sí recibió, mire, Pablo tuvo la bendición de ir al cielo. Pablo tuvo la bendición de entender lo que yo explicaba ahorita, el regreso de Cristo. Esas son revelaciones únicas, que los apóstoles no lo habían recibido, yo lo había dicho al principio. Pero la educación del evangelio y cómo se predicaba, Pablo lo recibió de Bernabé. Pablo fue doctrinado por la iglesia. Por eso Pablo tuvo que ir a Jerusalén. Por eso le leí el capítulo 15 de Hechos. Pablo ¿qué está haciendo Pablo? Pablo no le está diciendo a Pedro, mi revelación es superior a la tuya. A mí me enseñó Cristo. Yo estoy para enseñarte a ti. Eso es lo que Pablo hizo. ¿Qué hizo Pablo? Pablo fue, hay que ir para allá, vamos para allá. Ustedes no me enseñaron a mí, pero vamos para allá, ustedes son los que mandan. Pedro habló y luego Pablo explicó lo que estaba enseñando. Y Judas y Silas tuvieron de acuerdo que el mensaje de Pablo era lo que había que predicar. Y Pedro lo afirmó. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Nadie de lo que te está predicando el judaísmo lo entiende como yo. Y yo, que era judío de judío, celoso de la ley, te digo que el único que salva es Cristo, porque Él se me reveló a mí en medio de mi celo por la ley. Eso está brutal. Bueno, Pablo dice en una parte, no sé si en esta carta, que la escama de sus ojos se cayeron. Cuando él tuvo ese encuentro con Cristo, esa yo se la compro.
esa ceguera temporal, Pablo luego la entendió y la aplicó, que así estaba él. La ley lo había cegado. Y Cristo lo llevó a la luz. Mediante el amor y el cuidado de Jesús. Por eso el 12 yo no lo dejo solo. Hay que seguirlo explicando. Tampoco subí a Jerusalén para ver a lo... Esto está brutal. ¿Quién tiene el 16 ahí? Léalo usted, Elizabeth, por favor. Sí. Siga, 17. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Pare. ¿Qué Pablo está explicando ahí? Su conversión. Que cuando Cristo lo llamó, él no fue a los pies de los apóstoles para ser doctrinado. De hecho, vamos a ser realistas. Cristo no lo envió a los pies de los apóstoles. Cristo quería hacer algo diferente con él. Así que lo que él recibió en Arabia, que eso es Egipto, de la mano de Bernabé, de la mano de la comunidad de fe, fue diferente a lo que los apóstoles estaban predicando. ¿Por qué la diferencia? Porque los apóstoles seguían predicando el judaísmo. Y había que sacarlo. De hecho, luego lo vemos. Que lo vamos a ver aquí más adelante en Gálatas. Que aunque Pedro dijo lo que dijo en el libro de los Hechos, cuando llega a Gálatas y ve a los judíos, se alinea con los judíos y le dice a los judíos que ellos tienen la razón. Cuando se alinea con los gentiles, le dice a los gentiles, ustedes también tienen la razón. Y Pablo le dice, tú estás mal. ¿Por qué tú haces eso? Entonces, cuando un gentil viene y le preguntaba sobre la circuncisión, decía que sí, que era obligatorio. Si había un judío al frente, mire qué cosa brutal. Si había un judío al frente y el gentil le preguntaba sobre la circuncisión, decía, si tú no te circuncidas, tú no eres salvo. Con Dios y con Lucero. Entonces que Pablo se lo dice, ¿qué tú hablas? ¿Tú sabes que eso no es así? Pedrito era especial. Interesante. Alguien que no le importaba el mundo, ahora estaba buscando validación de los seres humanos. Por ahí vamos. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro. Y me quedé con él 15 días. Lean la Biblia completa. No vi, mira lo que dice, no vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que le escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Sicilia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? A mí los apóstoles no me adoctrinaron. Yo no fui doctrinado en Jerusalén. A mí el Señor me adoctrinó aparte. Usó instrumentos para educarlo, totalmente de acuerdo. Que usó revelaciones especiales con él, totalmente de acuerdo. Pero fue un conjunto de cosas. Hermano, hay personas que están aquí en la iglesia que han recibido revelaciones especiales. Y eso yo no lo puedo cuestionar. A mí Dios me ha mostrado unas cosas, pero no por eso, con la madurez que yo puedo tener espiritualmente, yo no me creo que soy superior a nadie. Yo no te predico un evangelio diferente.
Una de las bendiciones de usted estar en esta iglesia, que lo que yo a usted le predico, cuando usted va a la Biblia, usted lo encuentra ahí. Y usted nunca me va a escuchar a mí predicar algo que luego se va a contradecir. Yo evito, no, yo siempre procuro predicar la Biblia como una línea. Sencillo. Y número 2, vivirla. Eso es lo más importante. Que tú puedas ver el testimonio, que tú puedas ver el fruto. Que lo que yo te estoy predicando es lo que yo debo de hacer. Haga lo propio con cualquier predicación. Que no se fundamente en la palabra. Que no se fundamente en la palabra.